Aquí estoy preparando el café de hoy y como ya sabes, pues hoy tenemos visita, así que hay que rendirlo. Así es, hoy quiero que te tomes estos minutos para conocer de cerca cuál ha sido el peor de los miedos por las que ha atravesado cada uno de los emprendedores que hoy nos acompañan. Verás, mejor dicho, escucharás que todos tienen algo en común. Pero antes de servirte tu cafecito, escucha. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida es hoy. Disfruta cada oportunidad. Es el momento, aprovechalo. Te invito a un café. Te invito a un café. Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal con esa energía positiva? Tu cafecito, claro que sí, que dio para todos. Y esos aplausos damos inicio a este episodio número 567 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki. Estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el planeta. Hoy es viernes 15 de diciembre del año 2017 y bueno, he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Bueno, y hoy tendremos la frase con cafeína, el reto del día, como siempre. Quiero invitarte, como siempre, a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal, profesional, de emprendimiento, cursos que tienen que ver con habilidades sociales, inteligencia emocional, psicología básica, programación neurolingüística. Vienen cursos nuevos, pero no quiero hacer spoiler porque no tengo todavía algunas cosas confirmadas. Pero bueno, aparte de acceso a los 30 cursos que tenemos, tienes acceso a los webinars en diferido, a la biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo: mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Y bueno, atención, mis hermanos paisanos dominicanos que viven en la República Dominicana. Sí, valga la redundancia porque los dominicanos estamos en todas partes del mundo, pero los que están aquí ahora mismo en el país, mañana sábado, hoy es viernes, mañana sábado, a las 3 de la tarde en Fresh Café nos vamos a tomar el cafecito de la tarde. 3 de la tarde, un ratito ahí, vamos a conocernos, a conversar. Así que te espero por allá en Fresh Café a las 3 de la tarde. Y alerta, hoy cierra ya la convocatoria para el programa de mentoría, donde estaré acompañando a 8 personas durante todo el año 2018, personas comprometidas con emprender y que de verdad quieran hacerlo en serio y trabajar duro para lograrlo, comenzar y ver resultados en ese año. Y yo voy a estar ahí acompañando, preparando, formando, guiando, motivando, bueno, todo eso. Si te interesa participar, tienes hasta hoy y bueno, todavía hay tiempo. Entonces escríbeme
al correo hola@robertsazuki.com. Sasuki es con E. Robert Sasuke. Hola@robertsazuke.com para enviarte la propuesta. No te duermas con eso, es hasta hoy. Bueno, vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy, que como bien sabes, lo había dicho la semana pasada, pues van a estar con nosotros los emprendedores Kaizen, bueno, los invitados que hemos tenido durante las últimas semanas en Emprendedores Kaizen, quienes hoy van a compartir con nosotros el peor de sus miedos. Pero antes, la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Marie Curie. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio, que como mencioné antes de la frase con cafeína, pues he titulado El peor de los miedos de un emprendedor. Todos tenemos miedos y tenemos que lidiar con este sentimiento que es muy útil, lo he dicho en otras ocasiones, es bastante útil, pero no deja de ser un poquito desagradable, sería la palabra, incómodo tener que sentir el miedo, porque nos pone en modo de supervivencia. Entonces, bueno, hoy nuevamente he traído aquí a los 9 emprendedores que han pasado por Emprendedores Kaizen, del Club Kaizen, quienes compartirán con nosotros cuál fue ese miedo. Y quiero comenzar en esta ocasión con Ana Sastre. No voy a introducir a Ana de nuevo porque lo hicimos el viernes pasado cuando trabajamos el tema de la necesidad, lo que lleva a un emprendedor, a una persona a emprender, mejor dicho. Entonces puedes buscarlo para que conozcas rápidamente el perfil de cada uno de los invitados. Ana, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente a Te Invito a un Café. Cuéntanos, ¿cuál fue el peor de los miedos cuando comenzaste a emprender? Pues a mí lo que me daba miedo, es decir, teniendo en cuenta la situación, una persona joven que tenía ahorrado y que no tenía cargas, ¿no? Deudas, hijos, etcétera, ¿no? En realidad mi miedo era más lo que me podía a mí el orgullo de pensar que yo tenía que volver, o sea, que iniciaba mi proyecto y me iba tan mal que tenía que volver a la multinacional. O sea, esa imagen a mí me quebraba por dentro porque no quería. También había estado acostumbrada como había sido buena estudiante y más o menos todo se me daba bien, era como ese miedo al fracaso me aterraba un poco. Y cuando ya inicié mi proyecto sola, que ya dejé el primer proyecto, ahí el miedo que tenía era, ¿seré capaz de hacerlo sola? Y ese miedo, más que enfrentarlo, decir, oye, sí, soy capaz de hacerlo toda sin problema, lo que hice es analizar más bien los recursos que tenía y decir, oye, ¿y por qué tengo que estar sola? Es decir, mi proyecto lo llevo yo, pero tampoco tengo que estar aislada del mundo y por eso tiré de comunidades online y aproveché gente que conocí en las formaciones pues para hacer equipos de amigos. Hice, por ejemplo, grupitos de mastermind, es decir, que nos reuníamos unos cuantos a hablar de nuestros negocios quincenalmente para ponernos retos y para ir avanzando, y me di cuenta de que tú puedes llevar tu negocio totalmente sola, pero acompañada. Excelente, Ana. Gracias por compartir con nosotros ese miedo. Y Ricardo, bueno, vamos con Ricardo Tirado. Ricardo, cuéntanos cuál fue para ti, ¿no? El peor de tus miedos, si es que lo hay. Mira, todavía me estoy enfrentando a todo mi miedo. Yo, si hubo uno en específico, te mentiría. Todos nos vamos a seguir viendo con miedo constantemente. Yo me veo con miedo, todavía me veo con miedo. Además, estoy sacando mi libro ahora también, que va a salir prontamente. Y de verdad, todavía tengo el miedo del mismo libro. Y yo creo que eso nunca se va. Pero ya yo sé que yo estoy mucho más entrenado que cualquier miedo que yo tenga. Y eso es lo más importante. Entonces, ¿cuál ha sido el miedo más grande?
Mira, yo he recibido mucho rechazo de mucha gente. Y a mí la gente me dice que no muchas veces. Más de lo que cualquier persona quisiera que le digan que no. Pero independientemente de los no que yo he recibido, son todos esos no que me hacen quien yo soy en el día de hoy. Y el hecho de que tengas tantos no en tu background es porque eres arriesgado, porque no te has cohibido por el primer no. Hay gente que escucha un primer no y simplemente dice yo no doy para esto, esto no sirve, esto no funciona. A mí me han dicho demasiado, de verdad, Robert, a mí me han dado demasiado no. Yo recibo demasiado no, demasiados. Pero son esos no los que me enseñan a aprender a que la gente me empiece a decir que sí. Porque cuando la gente me está diciendo que no, ya yo digo, ok, que debo de trabajar de mí para que la gente me empiece a decir que sí. Y ese es el trabajo que yo me he dedicado. Vamos a verlo no. Es más, yo quiero ya que la gente me diga que no, porque cuando me dicen que no, a veces hasta es la honestidad que nosotros necesitamos, porque mucha gente no miente. Así es, totalmente. Bueno, interesante ese miedo que sigue ahí latente y es así. Todos seguimos con miedo, pero hay que echar la batalla. Pero bueno, Jamie Febles, cuéntanos, Jamie, en tu caso, ¿cuál fue el peor de los miedos que tuviste cuando comenzaste a emprender? Mi peor miedo tenía que ver con lo económico, o sea, cómo nos íbamos a mantener esta familia de tres, cuando en ese momento habían deudas, había que pagar préstamos. Ese era mi miedo, o sea, yo voy a trabajar en la marca personal, pero yo no estaré sacrificando demasiado mi familia y la parte económica que era tan difícil en ese momento. Ese era mi mayor miedo. Bueno, muy bien. Y bueno, fue tu peor miedo y yo me meto aquí. Se hizo realidad. O sea, tuvimos muchos meses de recesión económica, muchísimos meses hasta el punto en que llegamos a deberle a todos, casi a todos nuestros familiares, bancos y demás, pero salimos a flote. Y ese es otro tema, pero bueno, y aprendimos de eso, definitivamente lo superamos, pero sí, hay miedos que sí, que se hacen realidad. Pero bueno, es así. Vamos a ver qué nos dicen los otros invitados sobre esto. En tu caso, Félix Montelara, ¿cuál fue el peor de tus miedos cuando decidiste emprender? Sí, fue endeudarme, porque los negocios que yo estaba haciendo tenían que ver con real estate, ¿no? Con inmuebles. Y la compra de un inmueble, estamos hablando de 100,000, 150,000, 250,000 dólares. Y yo no tenía ese tipo de dinero. Lo que sí tenía era buen crédito. Y tomar esos préstamos para comprar estas propiedades, te digo, es medio, ¿cómo le digo? Riesgoso. Sí, arriesgoso y las rodillas les tiemblan a uno. ¿Y cómo lidiaste con ese miedo? Bueno, me lo puse en el bolsillo trasero. Me lo puse en el bolsillo trasero. Bueno, y Félix, definitivamente que tú eres arriesgado. Eso es así. Pero bueno. Y a ver, vamos con Dayana Cabeza. Dayana, cuéntanos, en tu caso, como coach ahora y todo lo que has hecho con tu marca personal y demás. Pero antes de llegar a esto, ¿no? ¿Cuál fue el peor de tus miedos al que tuviste que enfrentarte cuando comenzaste? Bueno, yo una de las cosas que le tenía más miedo era, por supuesto, a lo que no sabía, ¿no? O sea, a ese mundo de lo incierto, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando deje mi profesión, ¿no? ¿Será que voy a poder lograr esa vida cómoda que tenía, ¿no? En mi profesión bancaria, ¿no? Porque que en realidad es una comodidad falsa, Robert, porque en realidad el trabajar en una empresa pues no te garantiza seguridad, ¿no? Pero es que creo que era mucho de lo que siempre se habla, ¿no? O sea, nos enseñaron a vivir de una forma con esa seguridad de la empresa, pero nunca nos enseñaron a vivir de nuestros talentos. Entonces da miedo. Da miedo cuando tú te sientes desprovisto, porque no es lo mismo presentarte con una compañía atrás, eso te da mucho como empuje a venir tú con una tarjeta y decir, bueno, es que esta soy yo, ¿no? Y estos son mis talentos y aquí estoy, ¿no? Entonces le tenía mucho miedo a eso, ¿no? Muchísimo miedo a lograr, ¿no? A lo que tenía, lo que ya había conseguido, si lo podía replicar por mí mismo. Y bueno, ¿y cómo lograste superar ese miedo entonces?
Bueno, por lo que hablábamos de la preparación, yo creo que dos cosas muy cruciales, o sea, preparar tu mente para ese proceso, o sea, porque una cosa es que yo te diga quiero emprender y otra es que de verdad tenga la mentalidad, porque realmente el emprendimiento no es para todo el mundo, ¿no? Hay ciertas cosas que tienes que entender que van a formar parte de tu vida laboral que ya no va a ser igual, ¿no? O sea, sobre todo ese tema de la seguridad financiera, ¿no? Y el tema del fracaso, ¿no? El poder navegar el fracaso y la incertidumbre. Y por otro lado, pues por supuesto, no perder el tiempo y decir, bueno, ya va, ¿quién lo ha hecho antes? Para ir sobre segura, ¿no? Y decir, bueno, vamos a replicarlo, vamos a buscar a alguien que ya haya hecho este proceso y me pueda guiar de una forma consistente, rápida y efectiva para yo poder seguir mi camino, ¿no? Yo creo que esas cosas me ayudaron muchísimo a reducir ese estrés y ese miedo, ¿no? Porque da miedo, la verdad da miedo, Robert. Así es, y bueno, te preparaste y bueno, están ahí los resultados, Dayana, es así. Oliver Oliva, creador de las sintonías de Te Invito a un Café y claro, autor de su super podcast Buenos Días, Mundo. Oliver, en tu caso, tú siendo locutor profesional, teniendo un buen empleo, muchos años de trabajo y dejas todo eso para dedicarte a hacer feliz a la gente, como tú bien dices, pero ¿tuviste tú algunos miedos? ¿Cuál fue el peor de tus miedos al emprender? Es curioso porque sí que había muchas dudas sobre qué iba a pasar, y de esto hace un par de años, pero un miedo claro y recurrente, como tú dices, no lo tuve. Y yo creo que es un buen síntoma cuando eso pasa, de que realmente tienes que tomar las riendas de tu vida y dar el salto. Porque llega un punto... Mira, yo tengo un amigo que me dice, tú no es que estuvieses en un trapecio balanceándote, no. Dices que tú estabas ya entre dos trapecios que te estaban como a punto de partir. Tenías que dejar uno ya, ¿no? Entonces, él me decía, tú ya has dado el salto. Tú no eres consciente, pero ya lo has dado mentalmente. Lo que hace falta ahora es que dejes tu pasado. Y lo dejes sin miedo y sin problema, ¿no? Bueno... Sí, o que quemar las naves. Bueno, normalmente se queman las naves para uno obligarse a tirarse a la piscina. A veces las naves están quemadas y uno no es consciente. Uno no es consciente que ya está tan en el chip de la nueva vida que lo que tiene que hacer es dejar atrás, que se hunda la nave antigua, ¿no? No es fácil, evidentemente. No es fácil, el mundo no ayuda. Hay algunas ayudas que crees que tendrás que no las tienes y eso te puede hundir. Y bueno, que la incerteza de cómo irán las cosas puede ser muy terrible. Para eso yo recomiendo una cierta disciplina en algunas cosas que si quieres podemos hablar, que son muy recomendables que la gente tenga en su vida, porque si no la mente se va mucho hacia sitios negativos. Es así, totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Oliver. Si no estamos preparados, si no nos formamos, si no tenemos ciertas disciplinas, es difícil superar ese miedo, porque de que está ahí está, pero tenemos que aprender a vivir con él. De acuerdo totalmente contigo. Otro gran músico de España, Xavi, bueno, es Xavi Lasal, de la escuela de música.net. Xavi, en tu caso, que eres músico, tienes mucho tiempo dedicado a la música y demás, ¿cuál fue ese miedo que antes de emprender pasaba recurrentemente por tu mente? Yo creo que sobre todo es decir, esto no va a gustar. Estoy perdiendo el tiempo, ¿para qué me pongo? ¿Para qué me meto en camisa de 11 varas? Si esto no le va a gustar a la gente, no va a tener éxito. Es esa parte negativa que tenemos todos, ¿no? Y que siempre nos está diciendo, no lo hagas, ¿no? Déjalo, abandona. Pero yo estaba decidido, ¿no? Porque además, como ya seguía a personas que eran emprendedoras y que de alguna forma te lo contaban, ¿no? Que ellos también habían pasado por el mismo problema de decir, no, es que no lo voy a conseguir, voy a fracasar. Entonces, claro, resulta que abandonas antes ni siquiera de intentarlo. Y he tenido que luchar día tras día contra esto. Decir, no voy a tirar la toalla. Por muy difícil, por muy complicado, por muy lento que avance, aunque vaya marcha atrás, no voy a tirar la toalla.
Así que a quien quiera emprender, nunca tiréis la toalla, jamás. Siempre hay que, ni siquiera para tomar impulso, como decimos aquí, no marcha atrás ni para tomar impulso. Y ese yo creo que es la mayor dificultad, ¿no? El rendirse demasiado pronto. Y tal vez, bueno, aunque yo no estoy en esa fase todavía, pero es decir, bueno, cuando en un momento dado me voy a dedicar exclusivamente a esto, ganaré lo suficiente como para poder vivir de ello, me atreveré a dejar mi trabajo actual, ¿no? Yo en momento lo compagino con otro trabajo, por lo tanto mi lado económico lo tengo garantizado, pero yo quiero el trabajo que tengo ahora dejarlo un día porque no es mi vocación y aunque lo tengo como trabajo alimenticio, pues en un momento dado dejarlo. Ese momento vendrá, sé que llegará y podré, bueno, de todas maneras, como yo siempre he vivido de la música, aunque tengo un trabajo ahora que no tiene que ver con la música, pues siempre tengo otros recursos, ¿no? Mis alumnos, mis grabaciones, exactamente. Bueno, claro, tienes la escuela y interesante también ese miedo. Me imagino que tú que estás escuchando estos testimonios de estos emprendedores, ya te has convencido de que el tema del miedo siempre va a estar ahí. William Ramos, mi hermano William Ramos. William Ramos de siempreviajero.com, ingeniero industrial, si mal no recuerdo. Tú me corregirás, William. Decidiste dejar eso de la ingeniería para ponerte a excursionar, a hacer excursiones y viajar y muy bonito. Estabas por Haití hace unos días, ya te vi por ahí y estás anunciando que vuelves. Pero en tu caso, William, ¿cuál fue el peor de los miedos por el que tuviste que atravesar, ¿no? Al emprender? Bueno, nosotros realmente, yo entiendo que hay muchos miedos de por medio. El miedo a desilusionar, a decepcionar a tu familia, quizás, a que sientan que tú estás perdiendo el tiempo, a que tú estás por el camino incorrecto. El hecho de pensar que quizás tú no vas a tener una audiencia que verdaderamente se identifique con tu filosofía. El miedo al fracaso, entiendo que es un miedo necesario, inclusive. Hay gente que dice que quizás no, que uno no debe tener miedo, pero yo entiendo que el miedo de alguna forma te ayuda a impulsarte, ¿no? Es como que tú sabes que eso está ahí, pero tú debes vencer ese obstáculo. Y entiendo que es algo natural, que es natural que te surge ese miedo, pero entiendo que el factor determinante es simplemente uno ir a por ello y vencerlo. O sea que el miedo al fracaso, entiendo que debe ser de lo principal, como cualquier emprendedor. Muy bien, de acuerdo. Interesante también. William, gracias por contarnos ese lado personal tuyo al respecto. Y bueno, cerramos este tema con Víctor Hugo Manzanilla. Víctor, bienvenido nuevamente a Te Invito a un Café. Me gustaría, que nos cuentes cuál fue el peor de los miedos al emprender, cuando comenzaste a emprender. Cuéntanos. Definitivamente. Y algo que siempre me gusta revelar es que el miedo es constante, Robert. O sea, no es... Yo creo que no hay un día que yo me despierte que yo no sienta un poco de miedo, ¿ok? Por supuesto, hay días donde me despierto y me siento muchísimo más optimista. Hay días donde me siento con más miedo aún porque a lo mejor algún proyecto se retrasó o no se está dando la velocidad que yo quería o los resultados no fueron tan buenos como yo esperaba. Entonces el miedo es constante. Yo creo que cuando uno va a emprender, uno tiene que entender de que el miedo va a estar a tu lado siempre y que uno aprende a bailar con el miedo, uno aprende a danzar con el miedo. Ahora, hubo un miedo específico que normalmente yo no escucho que muchos emprendedores hablan de él, pero es un miedo que es uno de los miedos más grandes que yo tuve y que todavía tengo y que lo he sentido, que es el miedo a estar solo, ¿no? A la soledad, porque yo trabajé toda mi vida, como sabes, en compañías y yo llegaba y en la oficina tenía todo un equipo de personas, tenía a mi jefe, tenía a la gente que trabajaba conmigo, y entonces yo estaba todo el tiempo en contacto social en mi oficina y después uno llega a su hogar y es lo mismo.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú emprendes, cuando yo empecé a escribir mis libros, que yo me aislaba para escribir, yo empecé a sentirme solo, me explico, empecé a sentirme como no me gustó tanto. En los primeros días estaba bien contento porque estaba solo y estaba escribiendo, pero después de 2 o 3 días me sentía como que, wow, estoy aquí, no conozco a nadie, no he hablado con nadie y no he tenido una interacción con adultos, ¿sabes?, de trabajo. Y Con un equipo como el que tenías quizás en la empresa, ¿no? exacto. Y entonces eso a mí me llamó la atención. Y cuando yo estaba por dar el paso ya, esa era una de las cosas que más miedo me dio. Era, wow, cuando yo renuncio, como mi proyecto de liderazgo hoy es un proyecto donde yo lo manejo prácticamente yo solo, tengo mi oficina en mi casa, ¿sabes? Lo hago en mi propio tiempo, a la hora que yo quiera. No tengo ese contacto que tenía antes. Y ese miedo me dio. Y lo he vivido, ¿ok? Sí lo he vivido al punto donde he sentido esa soledad que no me gusta. Entonces he estado buscando opciones alternativas donde, bueno, uno va y trabaja en un coworking location o trabajas en un Starbucks, trabajas en un café para ver y dialogar con otras personas. Me he mantenido seguro de que tengo conversaciones con amigos constantes para uno hacer. Pero el emprendimiento es bien solitario, ¿ok? En general, ¿no? No a todo el mundo le sucede así. Hay personas que comienzan un negocio y tienen socios y tienen un equipo y a lo mejor no lo sienten, pero para muchos emprendedores, sobre todo los emprendedores online, es bien solitario. Y esa es una de las cosas que la gente tiene que estar preparada para enfrentar y tener planes para mitigar esa situación. Muchísimas gracias, Víctor, por contarnos ese miedo que es cierto. Muy pocos emprendedores hablan de esa soledad que vivimos en algún momento de nuestro trabajo, en el día a día, los que hemos decidido emprender. Bueno, nada, comentarte que si hay algo que tienen en común, como dije en la introducción de este podcast, todos estos emprendedores, fíjate que la mayoría de los miedos son diferentes, ¿eh? El miedo al fracaso, claro, es natural, pero el miedo a no tener dinero, el miedo a tener que volver a emplearme, el miedo a quedar mal, el miedo a no ser lo suficientemente bueno, el miedo a la soledad, por ejemplo. Pero hay algo que tienen en común cada uno de estos emprendedores. Y es que independientemente del miedo que hayan sentido, que les haya arropado, independientemente de eso, pues siguieron, no se rindieron, abrazaron la incertidumbre, continuaron y se están viendo los resultados. Y yo sé muy bien, y ellos lo van a contar también más adelante, que no todo ha sido color de rosas, pero por lo menos ellos lo saben y siguen, no se rinden. Entonces creo que ese es el mensaje también final para ti. En el caso de que quieras emprender, en el caso de que estés emprendiendo, pues que independientemente del miedo que tengas, no sueltes la toalla, no tires la toalla, no te rindas. Y bueno, ese es el tema que quería compartir contigo en el día de hoy. Si quieres saber mucho más de cada uno de estos 9 emprendedores, esa entrevista personal, porque ellos compartieron con nosotros un tema en Te Invito a un Café, pero ellos fueron entrevistados en Emprendedores Kaizen. Pues registrándote en el Club Kaizen, clubkaizen.org, tienes las entrevistas completas de cada uno de ellos. Así que si te interesa conocer más sobre los mismos, no olvides suscribirte al Club Kaizen. Y bueno, si tienes alguna propuesta de temas, de invitados, de lo que quieras, no olvides que puedes escribirme al correo hola@robertsazuki.com y yo con muchísimo gusto pues lo preparo. Y no olvides que puedes dejar tu mensaje de voz, en teinvitouncafe.net tienes un botón que se llama así mismo, enviar mensaje de voz, y tienes hasta 90 segundos, solo para ti. Dejas tu nombre, tu país y el saludito que quieras, y yo con muchísimo gusto pues lo publico en los próximos episodios. Así que no dejes pasar la oportunidad y deja tu mensajito de voz, claro, ¿por qué no? Vámonos con el reto del día.
Bueno, el reto para el día de hoy y para el fin de semana. Vamos a hacer un solo reto. Vamos a organizar lo que nos queda por organizar. Planificar lo que nos queda por planificar. Organizar para prepararnos para la Navidad, ¿no? Para estos días de descanso, de vacaciones. Organizar la casa y demás. Pero también planificar lo que puedas. Comenzar a planificar el próximo año. Que yo sé que fue el reto de ayer, pero continúalo hoy, porque dijimos que es un proceso, no es algo de un día tan simple y tan sencillo. Así que vamos a sintonizarnos con lo que viene, para que cuando venga podamos aprovechar las oportunidades que lleguen con él. Ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas hacerlo y no olvides también descansar, estar contigo, estar con los tuyos. No lo olvides. Ese es el reto para el día de hoy. Y bueno, hemos llegado al final, al cierre de este episodio. Si no te has suscrito al podcast, estás como que tarde. Puedes, en tu reproductor de podcast favorito, tienes iVoox, IVOOX, tienes iTunes, Stitcher, Tuning. Todas tienen un botón que dicen suscribirse y así no te pierdes de cada nuevo episodio. Agradecerte por estar ahí siempre, por tus reseñas de 5 estrellas, tus me gusta en iVoox, por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz fin de semana, que lo pases súper bien. Y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.